Estás en la 91.3. Buenos días, Aurora. Decían los griegos que el arte de la conversación es la forma de conocerse entre uno y otro. Fuera de micrófono acá pasan cosas muy jugosas. No cuente. Porque Erika no es una licuadora y el Ale no es un portalápices. Somos seres humanos y cuando nos contamos nuestras cuitas, mamita querida, como nos empezamos a conocer, esto hace que te quiera un poco más que ayer. Ay, nos queremos un montón. Un montón más que. Y vos sabés que el jueves pasado hablábamos de esto del autoconocimiento, porque está lindo conocer al otro, pero también somos conscientes de cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Mira, me parece que hay gente que tiene más miedo de conocerse a sí misma que conocer a los demás. Y ahí es donde viene el famoso chusmerío, meterse en la vida del otro, porque por ahí joroba un poco bucear en uno mismo. Pero eso fue un tema que hablamos la semana pasada. Pero nos quedó pendiente hablar de intuición. Yo me pregunto, ¿qué es la intuición? ¿Cómo funciona esto de la intuición? ¿Hay que hacerle siempre caso a la intuición? ¿O a veces hay que pensarlo dos veces? No te voy a preguntar a vos, Ale, no te voy a poner en ese aprieto, pero sí a ella, que seguramente tiene todas las respuestas. Julieta Casnati, nuestra coach de Buenos Días, Aurora. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Erika? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Muy bien, Juli, acá estamos. Bueno. Charlando de esto de la intuición, ¿no? Y si seguirla siempre o pensarlo dos veces. Yo tengo una postura y creo que Erika tiene otra postura. Yo, a ver, si me van a rebatir, hay que rebatir con motivos, con fuentes. Sí. Yo creo que no existe la intuición, sino que existe la habilidad de darse cuenta de algunos detalles. Y ahí me planto. 33 son buenas. 33 son buenas. No, sí. La habilidad de darse cuenta de algunos detalles, qué bonito. Muy bien. Perdón, ese jajaja, ¿a qué se refiere, Julieta? No, me encanta cómo lo definiste. O sea, qué definición así tan concisa y concreta. La habilidad de darse cuenta de algunos detalles. Está muy bien. Pero ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor hay gente que dice, no, vos debes ser brujo. ¿Cómo adivinaste que yo iba a hacer esto, que me iba a comportar de esta forma? Y porque presté atención a algunos otros detalles, patrones de conducta y etcétera, etcétera, me ayudaron a armar un rompecabezas que en realidad lo que uno cree que es intuición es observación. Pero es mi postura, Juli, no estoy diciendo que sea la real. Te escuchamos. Mira, ustedes deben saber, y seguramente los oyentes también, que nuestro cerebro está dividido en dos partes. Sí. Hay una parte que es el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con todo lo racional, con lo lógico, con la secuencia, con lo que es longitudinal, con lo que es convergente, con lo que tiene que ver con las habilidades para los idiomas, con la matemática. Y el hemisferio derecho, que tiene que ver con la parte emocional, con la parte intuitiva, con la parte creativa, con todo lo que tiene que ver con lo divergente. Y ahí está encuadrada la intuición, es decir, que es algo que está alojado, es una información, en realidad es una capacidad la intuición, es una capacidad y como toda capacidad es desarrollable. Y eso es lo maravilloso, que todos podemos desarrollar la capacidad. Eso que yo te escuchaba, Ale, puede tener que ver con la intuición, pero yo lo encuadraría más en una cuestión racional, que lo racional, que es lo consciente, tiene que ver más con el hemisferio izquierdo. Soy fanático de Sherlock Holmes, Julieta. Bueno, eso, por ejemplo, yo creo que Sherlock Holmes lo que hace es una combinación de las dos cosas. Por un lado, utiliza su lógica para analizar todo y sacar conclusiones lógicas, porque, por ejemplo, si yo tiro un lápiz, el lápiz se cae. Eso es una conclusión lógica, ¿entendés? Que surge de la experiencia, de mi conocimiento. Pero hay otras cosas que no surgen de mi conocimiento ni de mi lógica, sino que es una información que me viene de repente. Entonces, por eso te digo que lo de Sherlock Holmes puede ser una combinación de las dos. Es como que combina por un lado lo racional y por otro lado ese conocimiento que viene que no sabemos bien de dónde. Los científicos dicen que tiene que ver con el hemisferio derecho, pero bueno, hay muchas maneras de interpretarlo. En definitiva, tiene que ver con una información
que nos llega sin saber cómo y de múltiples maneras, porque puede llegar a través, por ejemplo, todo tiene que ver con los sentidos, porque llega a través de los sentidos. Claro. Puede ser con algo que ves, con algo que escuchás de repente, por ejemplo, no sé si les ha pasado algún día que van caminando y están haciéndose la pregunta de cómo podría ser tal cosa y de repente escuchan una conversación que no tiene nada que ver con ustedes, pero está al lado de ustedes y encuentran la respuesta de lo que ustedes estaban buscando, por ejemplo. Sí, ha pasado. Eso es como mensajes que nos vienen y nos llegan, o te querés ir de viaje, por ejemplo, y estás distraído, no sabes a dónde irte, estás distraído haciendo otras cosas en tu vida y de repente vas a un consultorio de un médico, abrís una revista y a vos te venía pasando por la cabeza que querías irte, no sé, a Miami, y de repente abrís la revista y te encontrás la palabra Miami, y te sorprende, porque ves hay una conexión en todo lo que a vos te viene pasando y esa información que te llega. Es como una confirmación de que ese es el lugar a donde tenés que ir. Pero es algo que no se puede poner en palabras para definirlo, se siente, se experimenta. Se percibe, por ejemplo, con el estómago, se percibe con sonidos, como les decía recién, con cosas que veo, con cosas que escucho, con gustos, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y si pudiéramos clasificar las cosas que sabemos o que no sabemos, surgen 4 grupitos. Uno tiene que ver con las cosas que yo sé que sé. Por ejemplo, yo sé que sé cocinar, por sí. Otro tiene que ver con las cosas que yo sé que no sé. Entonces yo sé, por ejemplo, que no sé hablar en japonés. Claro. Pero después vienen las otras 2 partes de estos cuadrantes que tiene que ver con lo que yo no sé que sé y lo que yo no sé que no sé. Ahí es donde se encuadra la intuición. Es donde nos llega como una información. Llamale del universo, llamale de tu interior, llamale de donde sea, pero llega y lo más importante de todo es que vos lo reconoces. No sabes por qué, pero sabés que eso tiene que ver con lo que vos necesitas saber en ese momento. Y lo más bonito de todo es que se puede desarrollar. Muchísimas personas, personalidades importantes han confiado mucho más en eso que en lo que le decía su hemisferio izquierdo desde la lógica. Se han dejado llevar por eso de, no sé por qué, pero me parece que es por acá. Ah, ahí está, esa frase me parece que resume también esto que estaba, no sé por qué, pero, y continúa. Es el no sé por qué donde aparecen esos indicios que uno no es muy consciente, pero que son los que nos están dando la base concreta, Julieta. Totalmente, y lo más interesante de todo, como decía al principio, es que se puede desarrollar. Entonces, es empezar a reconocer esas cosas. Uno de los signos, que puede ser a través de lo corporal, por ejemplo, es empezar a decodificar esos mensajes que me llegan a través del cuerpo. Entonces, a partir de la decodificación empiezo a encontrar regularidades. Entonces, yo ya sé que cada vez que me da tal dolorcito en la panza es porque quiere decir tal cosa. Entonces me voy conociendo, hablando del autoconocimiento que hablábamos en el programa pasado, con ese autoconocimiento voy teniendo cada vez más herramientas al alcance de mi mano para decodificar el mundo y para tomar mejores decisiones. ¿Qué podemos decir con respecto a la frase que realmente es vieja? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Se circunscribe también a esto, Julieta? Yo te diría que no, porque eso, al hablar del pasado, estamos hablando de la experiencia. Ajá. Entonces, son cosas que yo las sé porque simplemente ya las viví. Entonces yo ya sé qué pasa en esta situación. Claro. Porque es repetida igual que la otra vez que me sucedió o las otras veces que me sucedió. En cambio, esto tiene que ver con una información que te llega en el presente. De hecho, la única manera de que te lleguen es estando en el presente. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces que podemos estar en el presente, en el pasado o en el futuro?
y cuando estamos en el futuro estamos asociados a emociones como el miedo, la ansiedad, estamos en otra, estamos lejos de este instante, de este momento, o nos quedamos enganchados con historias del pasado, con cosas que vivimos y nuestro pensamiento está totalmente ahí en el pasado. Para que la intuición aparezca y se desarrolla, yo necesito estar consciente, y para estar consciente tengo que estar en el presente. Y eso también se desarrolla, eso es lo que se desarrolla a través de, que también lo hemos dicho en otras oportunidades, con mindfulness, con meditación, con yoga, con todo lo que tenga que ver con detenerme y estar aquí y ahora. En esos momentos es en donde empieza a aparecer esos mensajes. Por ejemplo, cuando estamos meditando, podemos ir haciendo cada vez más lento el pensamiento o lo que estamos diciendo, o contar simplemente, decir 1, 2, 3, y entre medio de esos dos números, por ejemplo, si hemos hecho una buena meditación y al inicio de la meditación hicimos una pregunta que nosotros necesitamos contestarnos, entre medio de los dos números es como que de repente aparece una palabra, una idea, una imagen, algo que tiene que ver netamente con la intuición. Juli, ¿la intuición femenina existe o es intuición para todos los seres humanos? Intuición es para todos los seres humanos. Lo que pasa es que naturalmente... Y esto la no femenina no falla, sea... eso pasa. No, ¿cómo? No. Lo que pasa es que no pasa en el 100% de las... A ver, tanto el hombre como la mujer tiene estos dos hemisferios. Todos los tenemos. Yo los tengo, vos los tres los tenemos y todas las personas los tienen. ¿Eso qué significa? Que tenemos desarrolladas las dos partes. Es decir, nuestra parte femenina, que es el hemisferio derecho y es el de la intuición, y eso un poco responde a tu palabra, a tu pregunta, pero también tenemos desarrollado el izquierdo. El tema es que naturalmente la mujer tiene más desarrollado el derecho, pero eso no significa que lo sepa utilizar, no significa que no pueda desarrollar también el izquierdo, no significa que el hombre no puede desarrollar el derecho y su parte intuitiva. Es decir, en síntesis, todos lo podemos desarrollar. Que existe más en la mujer, sí, porque es como parte de la naturaleza del cerebro femenino. ¿Tiene que ver con la sensibilidad que se puede manejar? La sensibilidad puede ser, sí, la verdad que no lo había pensado de esa manera, pero sí, ser sensible es tener la capacidad de captar con mayor profundidad alguna cosa. Entonces tiene que ver con eso. Pero fíjate que vuelvo a lo mismo, y esto me parece que es central, se puede desarrollar, es decir, podemos desarrollar esa sensibilidad de la que vos hablás para escuchar cosas que el resto de las personas no escucha, para ver cosas que el resto de las personas no ve. De ahí, por ejemplo, sale la palabra, la clarividencia, ¿viste que hablan de la clarividencia? Sí. Bueno, eso tiene que ver que es como si viniera una claridad repentina a través de una imagen, pero no necesariamente tiene que ver a través de una imagen. El asunto es estar conscientes de esa información que nos va llegando, y nos está llegando todo el tiempo. A mí me ha pasado cientos de veces que me ha llegado una información, no le hice caso y me fue como el diablo. Claro. Entonces ya he aprendido que tengo que hacerle caso a eso. Y esta es la invitación para todos. Cuando sientan ese no sé por qué, como vos decías, Ale, no sé por qué, pero siento que es por acá, o no sé por qué, pero me parece que con esta persona no, o no sé por qué, pero este trabajo no, bueno, síganlo. Y otro dato muy importante es que es repetitivo. Una de las maneras de identificar que es una intuición es que es repetitivo. Es decir, lo vemos acá, lo vemos allá, lo vemos allá, lo vemos allá. Entonces ya, bueno, a ver, tantas veces algo me está queriendo decir. Claro, cuando ya a la 18ª vez se te atraviesa un camión que está ploteado con una playa, y flaco, toma la decisión y hacerlo, claro. Me parece, claro, no rechazar también eso. Me había quedado pensando con esto de la clarividencia, realmente el tema de la intuición es valioso. Ahora, cobrar por ser clarividente y tener intuición, eso ya forma parte del chanterío.
de la viveza, eso ya, ¿no? Sí, totalmente. Es la viveza criolla. otro cantar. Sí, bueno, tal Juli, cual, tal cual. ha sido realmente, no sé por qué, pero algo me decía Ay. que esta charla iba a tener mucha utilidad para muchos y venimos charlando como todos los jueves. Juli, ha sido un gusto de nuevo, como siempre, ¿sí? El jueves que viene nos encontramos. Dale. ¿No le has Después dicho? me dicen sobre qué vamos a Claro, hablar. ya lo tenemos. Cierto. Porque quedan los últimos 2 jueves del año, Juli, y Sí. te vamos a dar vacaciones en enero. No sé, no sé, Sí, no, che. enero vacaciones totales, sí. Uy, bueno, está bien, Ella se puso la gorra. ella No, intuye ya está. que sí. Ella intuye que sí. Como que tendríamos que hacer, decime Juli si te parece, una división entre lo que es el famoso balance del 2019 para el próximo jueves y el último jueves hablar sobre lo que vamos a proyectarnos para el 2020, ¿te parece? Dale, ¿cómo no? Me parece muy bien. Lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Bien, Juli, besote grande y hasta el Buenísimo. jueves que viene entonces. Igualmente, chau, hasta Nos luego. vemos con Julieta Casnati, coach psicológica integral, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. La podés encontrar en su página www.coachingpsicologicointegral.com. Ahí están todos los datos que vos quieras.